Saludos a todos, un abrazo cibernético. Estamos en victoria y le damos gracias a Dios por este momento que tú, tu familia, tus allegados han separado para compartir la lección bíblica con nosotros. Somos Richard López y Sandra Torres, quienes nos disponemos a compartir esta experiencia de crecimiento espiritual contigo y los que puedan estar acompañándote. En la lección pasada vimos la historia de José y sus hermanos. En esta lección estudiaremos el encuentro de Jacob y Esaú. Recordemos que ellos eran el padre y el tío de José, el que estudiamos la semana pasada. Hay experiencias de vida que han dejado marcas e inciden en nuestro comportamiento. Ese conocimiento nos puede ayudar a explicar o ubicar en una mejor perspectiva algunos comportamientos y reacciones ante eventos, situaciones y circunstancias. Hay relaciones entre algunos miembros de nuestra familia que nosotros no entendemos. Usted debe ir pensando ya en su entorno familiar, en su núcleo y más allá de su núcleo, esos momentos en que a veces no entienden por qué ocurren ciertos acontecimientos dentro de la familia. No comprenderemos y no podemos comprenderlo porque no se hablan o porque no se relacionan, o más bien se han relacionado de manera hostil y tensa en el pasado. Hoy, cuando veamos el encuentro entre Jacob y Esaú, esto nos va a ayudar a entender que la reconciliación es posible y nos va a ayudar a descubrir que cuando nos lo proponemos y se lo pedimos al Señor y estamos receptivos, Dios nos puede preparar para que esa reconciliación ocurra. Y estamos en la lección 6. El perdón nos sana. Se encuentra en Génesis 33, del 1 al 11. Y el texto áureo se encuentra en Génesis 33, el verso 4. Dice así: Pero Esaú corrió a su encuentro y echándose sobre su cuello, lo abrazó y besó. Los dos lloraron. Palabra de Dios, preciosa palabra de Dios. Entre los objetivos, el primero es presentar la historia de Jacob y Esaú como un modelo de perdón y reconciliación. El segundo es analizar cómo el perdón nos conduce a la reconciliación, nos sana, nos acerca más a Dios y nos permite vivir en armonía con nuestro prójimo. El próximo objetivo nos dice exponer cómo Dios nos prepara para encuentros de reconciliación y nos da las fuerzas que necesitamos para que podamos afrontar esos encuentros que conducen a la sanidad y a la paz. El vocabulario tiene una frase que dice: se inclinó a tierra 7 veces. Esto se refiere a la posición de humillación y reconocimiento de respeto y superioridad hacia la otra persona. Era una señal de respeto que un vasallo demostraba a su señor. La otra palabra que contiene el vocabulario es reconciliación. Reconciliación es una acción que nos lleva a sanar y restaurar relaciones que antes habían sido dañadas, pero ahora conducen a la institución de la paz y la armonía entre aquellos que estaban en conflicto. Y finalmente en la frase hallar gracia. La gracia es una concesión gratuita que no presupone mérito nuestro para recibirla y menos para merecerla. Jacob esperaba encontrar favor, bondad, compasión, amabilidad en su hermano Esaú. Luego de un proceso de introspección y reconocer que había fallado, esperaba que Esaú le respondiera con misericordia.
Vamos a ir al texto bíblico. El texto bíblico se encuentra en Génesis capítulo 33 y de los versos, como ya muy bien dijo Sandra, 1 y siguientes. Vamos a comenzar en el verso 1 del capítulo 33, que dice la palabra del Señor. Cuando Jacob vio que Esaú venía acompañado de 400 hombres, repartió a los niños entre Lía, Raquel y las 2 esclavas. Colocó primero a las esclavas con sus hijos, luego a Lía con sus hijos y por último a Raquel y José. Luego se adelantó a ellos y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente 7 veces, hasta que estuvo cerca de su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó, y los dos lloraron. Después Esaú se fijó en las mujeres y en los niños y preguntó: ¿y estos quiénes son? Son los hijos que Dios le ha dado a tu siervo, dijo Jacob. Entonces las esclavas y sus hijos se acercaron y se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Luego se acercaron Lía y sus hijos y se inclinaron de la misma manera. Y por último se acercaron José y Raquel y también se inclinaron. De pronto Esaú preguntó: ¿qué piensas hacer con todas esas manadas que he venido encontrando? Ganarme tu buena voluntad, respondió Jacob. No, hermano mío, yo tengo suficiente. Quédate con lo que es tuyo, dijo Esaú. Pero Jacob insistió: no, por favor, si me he ganado tu buena voluntad, acepta este regalo, pues verte en persona es como ver a Dios mismo, ya que tú me has recibido muy bien. Te ruego que aceptes el regalo que te he traído, pues Dios me ha hecho rico y nada me falta. Tanto insistió Jacob que al fin Esaú aceptó el regalo. En las preguntas 1, 2 y 3, para comenzar esta lección, antes del análisis, vamos a preguntar qué conocemos sobre Jacob y Esaú. ¿Qué puede venir a nuestras mentes sobre esta historia de estos dos hermanos? La segunda pregunta: ¿qué relación tienen con los personajes que analizamos en la clase pasada? Y esa respuesta la vimos, ¿verdad? Cuando empezamos en la introducción, donde dijimos que eran padre, el hermano y el tío. Y en la tercera: ¿es necesario el perdón para ser sanos? Eso lo vamos a ver durante la explicación de la lección de este texto. Vamos a ir mirando, ¿verdad?, la lectura que hemos hecho en este día y toda la lección cuyo título sigue relacionado con el perdón que comenzamos la semana pasada. Y nosotros primero tenemos que, mirando las preguntas que Sandra nos acaba de hacer, importante saber que detrás de muchas acciones que hacemos, cada uno de nosotros, de muchas de nuestras acciones, muchas de nuestras decisiones, así como las que toma nuestra familia, las que han tomado nuestros antecesores, en esas experiencias de vida que cada uno de nosotros hemos tenido, han quedado marcas, distintas marcas. Esas experiencias han hecho en cada uno de nosotros que pensemos de determinada manera y actuemos de determinada manera, porque esas experiencias nos han marcado y de hecho inciden en nuestro comportamiento. Ese conocimiento es importante, o sea, conocer nuestro pasado, conocer de dónde vienen nuestros abuelos, por qué mi abuelo o mi bisabuelo era de esta o cual forma,
¿Por qué mi papá y mi mamá actuaban de esta manera? ¿Por qué no había una relación sana entre los vecinos y nuestra familia, entre algunos familiares y nosotros? O sea, ¿qué pasó allá en el pasado que nosotros a lo mejor no conocemos, que provoque que este comportamiento se esté dando en medio de nosotros, de nuestro entorno, de nuestros núcleos familiares? Y es importante porque eso nos puede ayudar y nos puede explicar, nos puede ubicar mejor, en una mejor perspectiva acerca de algunos comportamientos, algunas reacciones, algunos eventos, situaciones, circunstancias que vivimos cada uno de nosotros y que hemos vivido dentro de nuestras familias. A manera de ejemplo, pensemos por un momento en el caso de Sandra y el mío, que todavía no tenemos nietos. Nuestros hijos ya están casados, pero aún no tenemos nietos. Y a lo mejor algunos de ustedes que nos ven y nos escuchan, pues tampoco tienen nietos o bisnietos. Algunos probablemente sí ya los tienen, y de hecho sé que muchos de ustedes los tienen. Pero vamos a pensar en que aquellos que no los tenemos y que en el futuro pasen algunos años y nuestros nietos, nuestros bisnietos nos vean a nosotros desinfectando todo lo que compramos y lo traemos a la casa, lo sacamos de los bultos y comenzamos a tirarle alcohol y a pasarle unos pañitos de cloro a todo lo que compramos. Piensen ustedes, los que ellos que no vivieron lo que estamos viviendo nosotros hoy, ¿qué pensarían? ¿Qué pensarían esos niños que nos están viendo eso? Posiblemente dirían, la verdad que huele y huela, son bien exagerados. Deben estar medio locos, paranoicos deben estar. Porque miren que echarle alcohol y echarle cloro a todo lo que están comprando. Pero ¿en qué cabeza cabe eso? Tiene que son manías de viejo. Mire, puede que piensen de esa manera, pero ellos no vivieron, posiblemente no vivieron lo que nosotros estamos viviendo hoy alrededor de toda esta pandemia que nos tiene por más de un año ya, con estas restricciones de movilidad, de poder reunirnos, de congregarnos. Así que nosotros conocemos perfectamente y sabemos perfectamente lo que estamos viviendo, pero posiblemente dentro de 5 o 10 años, aquellos que nos vean comportándonos de esta manera dirán, ¿están locos? Sin embargo, tenía una razón de ser. Si usted en el futuro no se encarga de enseñar, educar y explicar el por qué sucedió y por qué lo hace, posiblemente no tengan muchísimas interrogantes acerca de un comportamiento que para usted no tiene explicación. Otro ejemplo que yo les puedo dar es de esta niña que viene y le pregunta a su mamá, mamá, ¿por qué tú siempre le cortas las puntas al jamón cuando lo vas a asar? Dice, yo lo aprendí así de mami, vete a preguntarle a tu abuela. Y la niña va donde la abuela y dice, oye abuela, ¿por qué tú le cortabas las 2 puntas al jamón de hornear cuando lo vas a hornear? Dice, es que a eso lo aprendí de mi mamá. Y la bisabuela todavía vivía. Dice, vete a preguntar a la abuelita que ella te va a explicar. Y la niña va donde su bisabuela. Y la bisabuela le dice, ¿qué fue mi hija? Y le dice, abuelita, ¿por qué tú le enseñaste a abuela y a mamá a cortar las puntas de los... no, yo no enseñé eso, ellas lo aprendieron así. ¿Y por qué tú lo hacías? Porque el horno mío era chiquito y no me cabía entero y tenía que cortarle las 2 puntas. O sea, simplemente de ahí, de generación en generación, siguieron haciéndolo y no sabían por qué. Pero nunca preguntaron tampoco. O sea, estos son ejemplos de por qué a veces un comportamiento marca nuestras vidas y por qué a veces las relaciones no son saludables, porque a veces no hemos preguntado, no hemos hablado. En la historia que nos ocupa hoy, la historia de Jacob y de Esaú, es muy particular.
Todos sabemos, y los que no, vamos a repasar la historia, que Jacob y Esaú eran gemelos, eran mellizos, pero no eran gemelos idénticos, eran fraternos, lo que conocemos como gemelos fraternos. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos era bien distinto el uno del otro. Esaú era bien velludo, Jacob era lampiño, o sea, uno tenía mucho pelo en el cuerpo y el otro no lo tenía. Aunque nacieron en el vientre de su madre y estaban ahí desde antes de nacer, dice la escritura que ya había entre ellos diferencias. Y Sara pasó el problemita, ¿verdad? Disculpen, Sara no, la esposa de Isaac, que Raquel tuvo muchos problemas en la gestación de estos dos muchachos. Y ya desde el vientre anunciaban que eran diferentes. De hecho, el texto bíblico nos dice, como ya hemos dicho, que eran bien diferentes físicamente el uno del otro. Los intereses del uno y del otro eran distintos. Las habilidades eran distintas. Esaú era un gran cazador, le gustaba la guerra y fue adiestrándose en todos estos oficios que eran más bien de una persona impetuosa, una persona un tanto agresiva. Sin embargo, Jacob, por el otro lado, era más pasivo, más hogareño, más astuto. Y lo vemos con distintas maneras de vivir. O sea, cada uno de ellos era único, era especial, era diferente. Aún cuando trataban de compartir, eran bien distintos el uno del otro, como ya hemos dicho. Inclusive dice la escritura que Esaú salió primero, fue el primero que nació, pero Jacob iba agajándole la piernita a Esaú cuando salió. O sea, de esa manera vemos cómo nacieron ellos. Pero, ¿qué los separa? Primero, un evento. Jacob va donde Esaú le dice, mira, tengo mucha hambre, necesito comer, dame de eso que estás preparando ahí. Y Jacob dice, bueno, voy a hacer una cosa, véndeme tu primogenitura y yo te doy. Y dice, pero olvídate, ¿para qué me sirve la primogenitura si me muero de hambre? Y llegaron a ese acuerdo. Ese fue el primer engaño sobre el cual Jacob obró en contra de su hermano. Y eso es importante porque el primogénito tenía el mayor derecho, tenía el derecho a continuar el linaje del padre y por lo tanto heredaba más que el menor y tenía el derecho a administrar los bienes y las posesiones de su padre. Así que realmente Jacob estaba robándole, usurpándole ese derecho a su hermano. Otra cosa importante es que luego, más adelante, cuando llega el momento de bendecirle, ya Isaac estaba entrado en años, ya viejo, ciego, no distinguía cuál de los dos era. Nuevamente, Jacob, claro, instruido por su madre, va y engaña a su padre para robarle también a Esaú la bendición. Y vemos cómo entonces esto provocó la ira de su hermano a tal punto que él deseaba matar a su hermano. Nunca se dice que hizo intentos de perseguirlo para matarlo, sino que deseó hacerlo. La mamá se asustó, le dijo, Jacob, vas a tener que irte porque tu hermano te va a matar. Y ahí vemos cómo Jacob sale de su familia huyendo por miedo a que Esaú lo fuera a matar. Así que vemos, todo esto rodeó la vida de estos dos hermanos. Y pasamos a la pregunta número 4. ¿Qué elementos, factores o situaciones pueden abonar a una disputa, riña o contención entre dos personas? Esta pregunta es súper fácil, como decimos en la escuela, ¿verdad? Es solamente pensar en qué momento, en qué situación el malentendido llegó a convertirse, ¿verdad?, en una disputa, porque has peleado. Los hermanos desde chiquitos están cada uno buscando siempre
su lugar. Cada hijo está en el hogar y cada persona del hogar siempre está todo el tiempo pendiente a ocupar un lugar y no permite que los demás vayan a usurpar ese lugar que tiene. Y eso es, cada hijo, ¿verdad? Va creciendo diferente porque se va acomodando al lugar donde quiere estar en la familia. ¿Y qué elementos qué puede pasar? Vamos a ver, ¿qué puede pasar? Pasa que muchas veces los padres, por más que tratemos de comprarle lo mismo a los dos hijos, siempre uno va a decir, lo compraste porque lo quería él, pero no lo quería yo porque yo quería otra cosa. Siempre va a surgir algo, ¿verdad? O los esposos compran algo en la casa y dicen, este regalo es para ti, cuando en realidad no es para ti, es porque él lo quería. Y así surgen las situaciones, que podría no llegar a ninguna situación difícil, pero en otras ocasiones podría llegar, ¿verdad? No se llega a la plenitud de la paz cuando tenemos conflictos sin resolver, conflictos sin perdonar, y cuando hay mucha ansiedad, especialmente como lo vamos a ver en esta lección, hay mucha ansiedad que provoca que hasta huir llega la situación, que una de las dos personas tenga que salir. Y esos conflictos se dan, a veces nacen de situaciones que pudieron haberse resueltas en el momento, pero lo dejamos pasar. Entonces, más adelante en la lección vamos a hablar un poco de cómo podemos resolver o de esos pasos o técnicas para tratar situaciones como esta de las que estamos hablando, que dentro del tema del perdón, hoy estamos hablando de la reconciliación, que es la palabra importante para la lección del día de hoy. ¿Sí? Y es que, hermanos, amigos que me ven, que nos escuchan, nosotros no podemos hallar paz, no podemos vivir en paz cuando tenemos conflictos sin resolver, cuando no hemos podido perdonar o sentirnos perdonados. Usted vive con esa amargura. Aquí en años recientes se ha hablado tanto de retiros y de hacer momentos de sanidad interior, de liberarnos de esas raíces de amargura. Son términos o frases que hemos escuchado mucho en los últimos años, hablando sobre conflictos que nosotros debemos aprender a resolver, porque es que usted no puede vivir feliz cuando está enojado con alguien, usted no puede vivir con resentimientos, con esos conflictos que usted no ha podido resolver. Es bien difícil vivir. Miren, Jacob huyó de Esaú porque temía que Esaú lo iba a encontrar y lo iba a matar, y vivió con eso y se fue lejos de su tierra, y durante años la ansiedad provocó que Esaú, por un lado, tuviera pensamientos destructivos hacia su hermano, y por el otro lado Jacob tuviera por muchos años temor al daño de que su hermano lo pudiera matar, le pudiera hacer daño. O sea, fíjense, por años los dos vivían con ese conflicto interno. Uno con esa ansiedad y ese coraje porque su hermano lo engañó, y el otro pensando que el otro quería encontrarlo y que cuando lo encontrara lo iba a matar. O sea, por años crecieron con eso, se casaron, tuvieron hijos, prosperaron los dos, y sin embargo vivían con esa amargura dentro de su interior. Cuando Jacob decidió regresar a su tierra y encontrarse con Esaú, él esperaba lo peor. Él fue preparándose, por eso la escritura dice que él llevó un contingente de regalos, un montón de camellos, ovejas, vacas, y las fue presentándolas con los siervos de Jacob, porque llévate tú estas vaquitas, llévate tú estas ovejitas, llévate tú esto otro, y ve pasando para allá y se lo vas presentando a mi hermano para ir ablandándolo. O sea,
Toda la intención de Jacob era, déjame ir ablandando a Esaú, dándole todos estos regalos, a ver si me perdona, a ver si me recibe. Miren, lo último, de verdad, lo último que Jacob supo de su hermano era que su hermano tenía deseos de quitarle la vida. O sea, deseos de quitarle la vida, pero nunca habló con Esaú. Nunca se sentó a hablar con él, a ver realmente lo que había en el corazón de Esaú. Era su hermano. Posiblemente Esaú pensó, ay, me dan ganas de matarlo, pero a lo mejor nunca hubiese hecho eso. Pero el otro, porque no se sentó a hablar, porque el miedo lo paralizó, porque el conflicto y el complejo de culpa interno lo mataba, simplemente huyó de la presencia de su hermano. El tiempo pasó y eso siguió alimentando las emociones de Jacob y de Esaú, pero ninguno de los dos dio el paso en aquel momento para resolver el conflicto. Simplemente cada uno se quedó sin actuar. Y esto no es algo nuevo, ni es algo que nunca lo hayamos visto, ¿verdad? Esto es algo, como decir, pan nuestro, donde vemos situaciones en vecinos, familiares y hasta en nuestra misma entorno. Vemos situaciones donde cada persona está, como decimos, cocinando en su mente, ¿verdad? Fraguando en su mente, imaginándose muchas cosas y no va donde la persona para resolver directamente la situación. Y la otra persona por su lado también fraguando y pensando y dándole, y son años y años y años alimentando algo que en realidad no se concretiza, sino que se queda solamente en el pensamiento. La pregunta número 5 de la lección dice, ¿cómo una disputa no resuelta puede afectar a una persona, grupo, familia e iglesia? Recuerde que somos humanos, somos carne y hueso, como siempre decíamos a los estudiantes, ¿verdad? Y a veces hasta ya los maestros teníamos ese feeling y los papás de que cuando ya los nenes están como que jugando y riéndose, pero pasándose, le decimos, van a terminar en una pelea. Esto va a terminar en una pelea. Y así mismo cuando vemos situaciones, veíamos a lo largo, mi abuela Esther miraba situaciones, pasaban los meses, veía lo que iba pasando con un vecino, con una pareja, con una familia o algo, y cuando la situación se iba poniendo más tensa, ella siempre decía, si no se avanza a resolver, puede terminar en algo fatal para uno de los dos. Eso hay que resolverlo. Las situaciones hay que resolverlas. Y me viene a la mente uno de los consejos que más yo he tratado de seguir siempre, que es decir las cosas en el momento más pertinente. Decir las cosas cuando la persona te va a escuchar y va a poder procesar y van a poder discutirlas. Porque especialmente nosotras, ¿verdad? Tenemos la virtud o el defecto de que disparamos rápido y estamos esperando y tan pronto la persona viene al frente de nosotros, disparamos. Y muchas veces una tontería se puede convertir en algo bien grande, sencillamente porque se dijo en un momento inapropiado. También el lugar apropiado es bien importante. Muchas veces queremos discutir cosas o preguntar cosas, indagar, saber por qué está pasando, pero no estamos en el sitio donde deberíamos estar y la incomodidad puede dañar la conversación, ¿verdad? El sitio es importante, el momento, la hora, el día es importante y saber que la persona está en disposición de escucharnos. Así que esa disputa no resuelta nos puede afectar muy grandemente. Hace que familias se dividan, vienen los divorcios, a los grupos, vemos iglesias muy afectadas por disputas no resueltas.
siempre debemos buscar resolver cualquier cosa que esté abonando dentro del grupo, dentro de la iglesia, dentro de la familia, que esté abonando para que no se pueda realizar bien lo que Dios quiere en cada una de nuestras vidas. Amén. Piensen ustedes que en esta historia que hoy estamos mirando, Jacob necesitaba tener un encuentro sanador con Dios. Así que primero Jacob se encontró con Dios, miró hacia su interior, hizo una introspección. O sea, primeramente se miró hacia sí mismo, miró los errores que había cometido, los engaños que había hecho en contra de su hermano, en contra de su propio padre. Luego que él se encontró con Dios y se supo perdonado por Dios, entonces estuvo dispuesto a enfrentarse con su hermano Esaú. Y es que cuando nosotros estamos frente a Dios, descubrimos quiénes somos, descubrimos nuestras faltas, descubrimos nuestras áreas de debilidad, aquellas que necesitan mejorarse. Cuando nos encontramos con Dios, cada uno de nosotros, esto nos permite ver con mayor claridad las acciones, las cosas que tenemos que hacer, las decisiones que tenemos que tomar para enmendar nuestros errores y estar en paz primero con Dios y luego con nuestro hermano, con nuestro prójimo. Pero tenemos que reconciliarnos con Dios, tenemos que ir delante de Dios, confesar a Dios nuestros pecados y en arrepentimiento pedir perdón y luego enfrentarnos a aquel que le hicimos daño o aquel con quien hemos tenido conflictos para resolverlos. No puede quedarse usted en el primer paso de me enfrenté a Dios y lo dejé ahí. No, tiene que dar el segundo paso. Tiene que dar el paso de buscar a la persona que fue objeto de ese conflicto y buscar sanar esas heridas. Dice la Escritura que Jacob se inclinó a tierra 7 veces. O sea, en ese acto Jacob estaba reconociendo mucho más que el señorío de su hermano, reconociendo que su hermano era el hermano mayor, que era a quien le debía respeto y sobre todo a quien tenía la autoridad de acuerdo a la tradición de su época. O sea, trata de enmendar el error de haberlo decepcionado, de haberle quitado lo que era de Esaú, le quitó la primogenitura, le quitó la bendición. O sea, trataba vamos a arreglar ese asunto, dio el paso. Así que ese encuentro rompió los esquemas. Jacob llegó con miedo, con tanto miedo que comenzó a dividir en grupos y su familia la dividió en grupos. Los hijos de las siervas, los hijos de una de sus esposas, luego los hijos de Raquel. Buscando, pues si atacan a uno, pues entonces los otros pueden salvarse. Ese es el pensamiento que había en la cabeza de Jacob. ¿Por qué? Porque los miedos que albergó durante tantos años todavía lo dominaban, pero estuvo dispuesto a encontrarse con Esaú. Pero Esaú, lejos de lo que Jacob pensaba, se echó sobre Jacob, lo abrazó, lo besó, lloraron juntos. Esaú aceptó lo que Jacob le ofreció como una señal de que le estaba otorgando la gracia y el perdón, y de esa manera hubo reconciliación entre ambos. Esaú también Dios le habló. Ambos sintieron el toque especial de Dios y ambos pudieron seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque Dios a ambos les había bendecido.
Y simplemente faltaba ese toque de ese paso importante de acercarse al otro en humildad y con el deseo de ser perdonado y de perdonar. Esa es la forma en que tenemos que actuar. Y pasamos a la pregunta número 6. ¿Es necesario prepararse para encuentros de reconciliación? Entiéndase por preparación, por ejemplo, orar, pensar y seleccionar qué se va a decir, cómo se va a decir, dónde se va a llevar a cabo el encuentro, etc. ¿Es necesario planificarlo? Yo opino que en ese paso de oración, ahí es donde el Señor va acomodando todas las piezas de qué decir, dónde decirlo, todas esas piezas, ese encuentro, ese corazón, el Señor lo va preparando. Le puedo dar por testimonio que muchas veces, muchos encuentros de reconciliación, primero se da la batalla de rodillas uno solito ahí con el Señor, presentando eso como si tuvieras a la persona al frente ahí, presentándolo, diciendo todo lo que quieres decir. Luego te levantas de ahí y pasas a dar el paso. ¿Y sabes qué? Ya el Señor ha hecho el trabajo y muchas veces no tenemos casi ni que hablar, porque ya la persona ha recibido, mediante también su oración y su preparación para el encuentro, ya ha recibido ese perdón para la reconciliación, esa paz interior. Y es precioso cuando vemos que el Señor pone su mano. Claro, tenemos que entender que hay reconciliaciones que conllevan un proceso más extenso y más intenso. O sea, no ocurren de la primera vez, no ocurren en el primer encuentro, porque son muchos y a veces distintos, diversos los factores que se manejan para sanar y restituir lo que se quebrantó en el pasado. Por eso, como Sandra nos está diciendo, la oración es tan importante. O sea, debemos orar para que Dios prepare nuestro corazón y prepare el corazón de la otra persona o de las otras personas que están involucradas en un conflicto, para que el proceso de reconciliación sea genuino y por ende productivo. O sea, tenemos que preparar nuestro corazón a través de la oración y acercarnos a Dios, pero los otros también tienen que hacerlo. Por eso es que a veces un proceso de restauración puede ser más rápido o más lento dependiendo de las circunstancias que nos llevaron a esa ruptura en medio de un conflicto como estamos hablando en el día de hoy. Pero todo es posible, porque todo es posible si nos ponemos en las manos de Dios. Hay una película que en estos días volvimos a ver que se llama Cuarto de Guerra. Yo sé que muchos de ustedes deben haberla visto, y si no, mire, búsquenla en YouTube, que está allí completita y la pueden volver a ver. Y en Cuarto de Guerra está basada en un conflicto familiar, matrimonial, pero tiene aplicaciones también a la vida de cualquier conflicto, porque la base de esta película y de la enseñanza es la oración intensa para que se logre cambiar, restaurar y reconciliar aquello que ha sido dañado. Pregunta número 7. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para enmendar los errores del pasado? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Déjeme decirle que he visto situaciones, hasta hermanos que han sido separados en el momento del nacimiento, y después cuando ya están en 7º, 8º grado, entonces es que ellos se enteran de que son hermanos, y ya esas dos personas, ¿verdad? Era un varoncito y una nena, y de verdad que la nena recriminaba demasiado muchas cosas. Ella
estaba tan cargada que no podía pasar, como que decir, y ya el varoncito pues estuvo más tranquilo, más estable. Pero veíamos en ella que no, como que no había esa disposición, no había, y mientras nuestro corazón y nuestra mente no están en disposición, no va a suceder, nada va a suceder. ¿Qué estamos dispuestos? Estamos dispuestos a perdonar todas esas personas que cometieron esos errores. Estamos dispuestos quizás a ceder espacio, ceder en cuanto a lo económico, que muchas cosas deberíamos estar dispuestas a hacer. Hay veces que estamos preparados para atacar. Bueno, estamos preparados para atacar. Y estamos en el ánimo de pelear. O estamos a la defensiva porque esperamos que vamos a ser atacados. Sí, en ese miedo de que el otro nos va a disparar y nosotros estamos acá. Bueno, si me tira, le tiro. Si me da, le doy. A veces estamos en esa. Pero si lo que recibimos es una palabra de bondad o misericordia, generalmente esa acción que nosotros esperamos de la otra persona, pues miren, cambia, porque la desarmamos. Exponemos a la persona a la vulnerabilidad, a nuestra vulnerabilidad, y le decimos, mira, perdóname, como les contaba yo la semana pasada, cuando tuve ese conflicto en el trabajo, que yo le dije a la persona, perdóname, y la persona se desencajó, simplemente se desarmó. ¿Por qué? Porque uno reconoce que es humano y comete errores, y puede haberlos cometido, y antes de que ese conflicto crezca, miren, dé usted el primer paso y haga que simplemente nos reconciliemos y seamos nosotros, sobre todas las cosas, agentes de cambio para que se logre la reconciliación en cada uno de nosotros. Así que le damos la gloria y le damos la honra al Señor cuando nosotros podemos ser agentes de cambio y de reconciliación siempre en medio de nuestros conflictos. Vamos a la pregunta de aplicación, que es la pregunta número 8. Tiene varias preguntas incluidas. Y la primera es, ¿has tenido un encuentro de reconciliación con alguien que te ha lastimado o te ha enfadado? ¿Sabes por qué es bien importante tratar de recordar si has tenido en algún momento una reconciliación? O tratar de recordar si has visto que alguien después que te lastima o algo ha venido donde ti y se viene a disculparse, o alguien te ha enfadado y después se da cuenta. Eso sí que es bien importante recordarlo, porque inmediatamente se va a activar en ti la posibilidad de que eso pueda volver a suceder, o de que a ti te sirva de experiencia para hacerlo. ¿Pensaste previamente lo que ibas a decir? Cuando el encuentro sucedió, los eventos ocurrieron tal y como lo imaginaste, planificaste o estructuraste. Debemos ir con varias opciones. Debemos ir pensando, como decimos, plan A. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puedo comenzar? El plan B. Si no me sale esta, ¿cómo lo puedo hacer? Pues me imagino que va a ser esto, pero es mi imaginación. Plan C. Y como siempre digo en casa, el plan D es el mejor, porque es el plan de Dios. Es el plan de Dios. Y debemos orar para que todo lo que ocurra sea el plan de Dios. Y finalmente, expresaste todo lo que pensaste comunicar, o la reacción de otra persona te desarmó y te desarticuló tu estrategia. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Ha llegado alguien a tu encuentro en actitud hostil y tu respuesta la ha desarmado? ¿Le ha hecho ver que en tu corazón no hay mala intención? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir
el furor. Y quiero que lo busques en Proverbios 15:1, es uno de los versos que siempre tengo marcado en la Biblia, especialmente cuando estaba en la universidad, mis primeros años de matrimonio, cuando los nenes eran pequeños. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y después que las personas están en el furor, entonces decimos, ¿qué hago ahora entonces para calmar todo esto? El perdón, hermanos, amigos, no lo otorgamos porque la otra persona se lo merezca, o porque nosotros nos lo merezcamos. Nosotros perdonamos y somos perdonados porque en Cristo Jesús hemos hallado el perdón, y en nuestro caminar con el Señor y en lo que nos revela la palabra de Dios, hemos entendido que el perdón nos hace libres, nos sana, nos acerca más a Dios. Vamos a terminar en esta lección con unos consejitos que sugerimos a través de nuestros procesos de consejería. En los procesos de consejería nosotros hablamos con las personas maneras en que pueden enfrentar este tipo de conflictos y solucionarlo. Así que para lograr una reconciliación efectiva podemos practicar estos 3 pasos sencillos que vamos a narrarles en este momento. El primero es: reconozca sus equivocaciones sin excusas. O sea, no es fácil reconocer los errores, pero es vital para lograr una reconciliación. Pero mire, sin excusas. Sea honesto con la otra persona. No empieces, sí, yo lo hice, pero es que tú me provocaste, es que tú siempre me estás diciendo, por eso fue que lo hice, por eso fue que te insulté. No. Si usted va a empezar a buscar una razón y una excusa para decir por qué hizo lo que hizo, ya está mal. Estamos diciendo que usted admita su error y vaya delante de la otra persona honestamente: mira, realmente me equivoqué, me exacerbé indebidamente y sin razón, y vengo donde ti para que me perdones, porque de verdad no tenía por qué haber actuado, dicho o haber hecho lo que hice. Pero sea honesto, sincero, reconociendo su error. El número 2 nos dice: aclare el asunto. Bueno, o sea, no le dé vueltas a la noria, como dice uno en nuestro refraneo puertorriqueño. No le siga dando vueltas a la cosa. Hable de lo que está pasando. Hable lo que le molesta. Dígalo. Verbalícelo. Dígalo. A veces con haber hablado se hubiese resuelto el asunto. Pero es que ustedes, mire, óigame, Dios mío, porque mira que somos así. Nos gusta ahí, y nos quedamos con eso, y aquí, y allá, y no me gusta, pero callado, y encejado, y por dentro, y empieza a ladrar, y de momento explota exageradamente por cualquier cosa. Mire, diga lo que le molesta, pero dígalo y no lo piense y se quede con eso. Resuelve el asunto, no lo deje pasar. Recuerde nuestra historia de hoy. Recuerde lo que pasó entre Esaú y Jacob, que el rencor con el tiempo les afectó grandemente. A lo mejor si Jacob se hubiese sentado con Esaú y hubiesen hablado, se hubiese resuelto el asunto. Claro, estamos hablando de la historia de Israel dentro del propósito y los planes de Dios, que las cosas suceden siempre con el propósito y el plan y la voluntad de Dios. Pero hablando del sistema de nosotros como humanos para resolver conflictos, miren, lo ideal sería sentarnos a hablar, inmediatamente ocurre algo, y a lo mejor lo que puede crecer y convertirse en un gran problema se puede resolver con una pequeña conversación. Así que es importante hacerlo. Y tercero,
comparta con la persona. No se aísle. Elijan algo positivo que los ayude a reconciliarse, a volver a sentir amor y cariño de nuevo. Algo que los acerque de nuevo a esa persona. No se aparte. No construya muros silentes, muros invisibles, en los que usted se oculte y se ponga ahí detrás y se arrincone y entonces vuelva a ocultar resentimientos. O sea, si usted está bien, vamos a ver, te perdono, y entonces no le hablo más, o no lo visito más, o no lo miro más. No, pero yo lo perdoné. No. O sea, tiene que provocar encuentros donde ambas personas puedan seguir compartiendo. Mire, esto se aplica a todo, al matrimonio, a la amistad, en la iglesia, o sea, en todo tipo de relación humana. Aplique estos 3 pequeños pasos y ya verá usted cómo las cosas cambian entre las personas. Esta historia nos enseña que aunque tratemos de esconder o disimular cuánto nos afectan las relaciones dañadas o distanciadas, Dios nos prepara para hacernos ver cuán importante es que tomemos acciones que nos conduzcan a la sanidad integral. En ocasiones, el miedo nos paraliza. Jacob, como hemos dicho, esperaba ser atacado, pero Esaú lo recibió con bondad. Hay veces en las que una persona está preparada para atacar o para recibir un ataque, pero lo que recibe, contrario a su expectativa, es una palabra de bondad o misericordia. Acciones como esta nos desarman, nos exponen y exponen, como hemos dicho, nuestra vulnerabilidad. Hallar gracia ante los ojos de Dios nos lleva a reconocer las instancias en las que hemos fallado y en las que necesitamos sanar. Cuando estamos frente a la luz de Dios, nos damos cuenta de nuestra oscuridad y áreas que necesitamos trabajar. No siempre nos sentimos capaces de tomar acciones y tener la iniciativa de pedir perdón. Pero es bueno saber que cuando lo reconocemos y le pedimos a Dios que nos ayude, Él nos prepara para que esos encuentros de reconciliación sean positivos y lo logremos. Así es. Y no crean que nos quedamos tan tranquilos dejando la lección ahí, porque estas lecciones son lecciones para discutirlas con nuestro líder, nuestro pastor, nuestros diáconos, personas, líderes espirituales que nos puedan ayudar. Porque déjeme decirle, ¿verdad? Me imagino que ustedes lo estarán pensando, o sea, con la boca es un mamey y detrás de una cámara aquí solitos en un cuarto es un mamey. Eso pues, pero para hacer todo esto que nosotros le estamos diciendo, sabemos que ustedes van a necesitar ayuda y les pedimos, ¿verdad?, que busquen a sus pastores, busquen a su maestro de escuela bíblica, busquen una persona en la familia que pueda ser neutral, que pueda acompañarlos y que pueda comprender las dos partes. En el caso de nosotros, ¿verdad?, estamos en Santa Isabel, Iglesia Evangélica Unida, estamos a las órdenes, pero que no crean, porque oramos mucho, porque cada persona que oye estas lecciones y a cada corazón que están llegando estas lecciones, para que sea efectivo, pues definitivamente, si hay algún conflicto, tener quien los pueda ayudar y acompañar a sanar ese conflicto. Los amamos mucho, hermanos, y queremos terminar esta lección con la oración. Así que te pedimos que la repitas con nosotros y que la hagas tuya. Dios de misericordia, te damos gracias porque en ti hemos hallado gracia y nos has favorecido con tu amor. Gracias porque nos ayudas a vencer miedos y nos preparas para tener encuentros de perdón y reconciliación con nuestro prójimo. Queremos tener encuentros transformadores contigo, en los que podamos verte cara a cara
y hallemos libertad para nuestra alma. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermano, Dios te bendiga y Dios te guarde y a prepararnos para encontrarnos con el perdón y ofrecer perdón, reconciliados con Dios y con nuestros prójimos. Dios te bendiga.